Hola a todos, muy buenas tardes desde Venezuela. Mi nombre es Fabio Valentini, coordinador de Ventemundo y dirigente de Vente Venezuela. Y esta es otra sesión de Ventemundo en vivo. Hoy particularmente compartiremos con una gran aliada de la causa demócrata de las Américas, con la ex senadora mexicana y actual secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional de México, Mariana Gómez del Campo. Y precisamente entonces, a medida que se van incorporando, pues vamos dándole las bienvenidas. Y también cuando se incorpore nuestra invitada, les recuerdo a todos que desde Ventemundo estamos promoviendo este tipo de actividades, no solo durante la pandemia, sino inclusive previo a que iniciase la pandemia, y particularmente lo utilizamos como un espacio de mayor contacto e información, especialmente para nuestra diáspora venezolana. Ventemundo se encarga de liderar la coordinación de venezolanos en el exterior de Vente Venezuela, y desde acá particularmente organizamos a los venezolanos en el exterior que no solo comparten la visión de una nueva Venezuela completamente diferente, sino también la organización de base ciudadana, apegado a los principios y a los valores que han venido caracterizando a Vente Venezuela y a su dirigencia. Ya espero entonces por la invitación el día de hoy de nuestra invitada, les decía directamente que es la ex senadora Mariana Gómez del Campo, ex senadora mexicana y actualmente secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional. Y con ella estaremos hablando particularmente de lo que ha sido quizás el relanzamiento del socialismo del siglo XXI en esta particularmente segunda etapa de este siglo, a partir de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, cómo se está viviendo la pandemia desde México, un país que adicionalmente tiene una comunidad muy importante de venezolanos, y en sintonía también nuestro equipo de Vente México, que lo pueden contactar directamente por las redes sociales. Y bueno, ya esperamos entonces conexión directamente con Mariana. Ya está en línea. Conectada, iniciaremos con ella. Tengan todos una feliz tarde a este Ventemundo en vivo, ya conectando con nuestra invitada. Y una Hola. vez ella en línea. Hola Mariana, ¿cómo estás? Un abrazo hasta México. Ay, muchísimas gracias, Fabio. Encantada de estar contigo. El honor Gracias. es todo nuestro. Gracias por tu tiempo. Sé lo complejo de las agendas en estos momentos. Y bueno, ya antes de iniciar particularmente, entonces presentarte, es un honor para nosotros, Mariana Gómez del Campo, ex senadora de los Estados Unidos mexicanos, actual secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional. Y bueno, contigo queremos abordar particularmente una realidad en un país que ha recibido a muchísimos venezolanos. Bien sabes, Mariana, de no solo una simple migración que ha sufrido Venezuela en los últimos años, producto del socialismo del siglo XXI, sino lo que es realmente un éxodo. Nosotros particularmente estimamos alrededor de 7.5 millones de venezolanos ya en el exterior, de los cuales al menos 4.5 millones estarían en situación de refugiados o desplazados, y particularmente a ti como mexicana y como a muchos mexicanos, nuestra gratitud por haber recibido a cientos de miles de venezolanos. Quiero comenzar particularmente, Mariana, en esta conversa informal. Siéntate, por favor, en casa, particularmente con tu visión acerca de cómo ha sido la pandemia en México, y particularmente cuál ha sido el abordaje del socialista Andrés Manuel López Obrador, y no solo el socialista, ¿no?, sino de lo que acompaña a él, su entorno y particularmente su partido en mitad de esta situación. ¿Cuál es tu análisis preliminar como ciudadana mexicana, como dirigente político mexicana? Primero, me da muchísimo gusto poder estar conectada contigo, la oportunidad de hablarle a los venezolanos y también a los venezolanos que están aquí en México, que ya son Así miles, es. Fabio, no se tiene la cifra exacta, pero son miles de venezolanos los que llevan ya un buen tiempo en nuestro país. Y no, algunos ya están muy enamorados de México, pero hay que tomar en cuenta que muchos otros tuvieron que salir porque no les quedó otra opción y tuvieron Así que es. separarse de sus familias porque no tuvieron otra opción, eligieron México, pero eso es lo que está pasando hoy con los venezolanos en el mundo, con esta migración que se da, pues no necesariamente de manera voluntaria. Yo te quiero compartir, efectivamente, como todos los países de América Latina, estamos pasando por momentos muy complicados.
tuvimos la gran oportunidad, el gobierno de México tuvo la gran oportunidad de tomar cartas en el asunto con mucha anticipación. De Ujú. hecho, Fabio, se tuvieron alrededor de 4 meses, 3 meses y fracción para poder hacer las cosas correctamente, tal y como ocurrió en países que dijeron, ok, está pasando esto en España, está pasando esto en Italia, y países de América Latina. Hoy en la mañana tuve un foro con mujeres, nos ponían el ejemplo de Colombia, que en Ujú. Colombia hicieron confinamiento rápidamente, que en Colombia tomaron medidas muy rápidas, muy eficientes, que fueron contagiando poco a poco a la población de la necesidad Así de es. sí cuidarse, encontrar, encontrarle sentido al quedarte en casa. A mí me queda claro que no todos pueden quedarse en casa, pero sí puedes Así es. poner reglas del juego para revisar en qué horario se puede utilizar el transporte público, reglas mínimas como traer el cubrebocas, que son cosas básicas. Y aquí te cuento que tuvimos a un presidente que desde el principio dijo, la pandemia no me importa, no pasa nada, están Sí. exagerando, salgan de sus casas, sigan yendo a las fondas a comer, eh, sin cubrebocas, no le gustaba utilizar gel antibacterial, cosas básicas que los ciudadanos lo veían porque lo replicaban los medios de comunicación. Entonces, cuando a ti te dicen, oye, necesito que te comportes de esta manera, y ves un presidente que se comporta de una manera totalmente distinta, pues Así es. resulta complicado que la gente pueda hacerlo correctamente. Y yo te comparto, nada más para que te des una idea, y seguramente te va a ser también muy familiar con lo que ha Ujú. venido pasando en Venezuela, con lo que sale y dice en una conferencia, porque aquí tenemos a un presidente todos los días en conferencia matutina, pero no nada más conferencia En matutina, cadena nacional, ya como hay diríamos varias los venezolanos. a lo largo del En día. cadena nacional. No, 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 es Sí. una locura. Entonces, lo tienes que, algo tienes que escuchar porque a veces no te queda de otra, o porque a veces dices, ¿cómo se le puede estar ocurriendo decirle algo así al pueblo, a la gente que probablemente, porque además es siempre los ciudadanos le hacen caso, un porcentaje Así es. importante, a lo que te marca un presidente, sea del partido político que sea? Solamente te voy a compartir una frase. 18 de marzo. El escudo protector es como el detente. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Esto con respecto a la pandemia. Solamente para que te des una idea. O, por Increíble. ejemplo, el 23 de marzo, sigan llevando a la familia a comer, a las fondas. Eso es fortalecer la economía familiar, popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos y nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal. Y el presidente les va a decir cuándo hay que recogerse. O sea, te estoy Increíble. poniendo aquí Increíble. dos ejemplos. Imagínate tú el impacto que esto causa en los ciudadanos. Entonces, a la Y hora de que particularmente, sí, y ahí hay algo interesantísimo, Mariana. Yo lo abordaba la semana pasada casualmente también en otro envío, y es que inconscientemente, porque en una pandemia es como si enfrentásemos también una situación de tipo bélico o un desastre natural. Es decir, impera claro, la incertidumbre. Y muchas veces realmente manejar o administrar en manos del Estado la capacidad de que éste diga entonces oriente, como si éste tuviese no solo un mayor nivel de información, sino que también tuviese la capacidad de decir, mira, tú no te vas a infectar. Tú quizás sí, pero luego de... Porque esto lo hemos visto no es solo la pandemia, visto, nosotros tenemos ahorita otra situación, particularmente con la gasolina, y pues hay un punto en donde los venezolanos estamos analizando esto en dos esferas. Una, la desinformación típica de este tipo de sistemas, porque no reconocen evidentemente lo vulnerable del sistema. Y yo me atrevo a decir, Mariana, corrígeme si no estoy en lo cierto, que no importa los pocos meses que ya tenga Andrés Manuel López Obrador en el poder, pues ya se ve un impacto considerable en el sistema sanitario mexicano. Y evidentemente él lo necesita encubrir, porque es parte de la política de Estado.
Y por la otra parte que tenemos los venezolanos es que ante la situación de la escasez de gasolina, pues entonces hay ahorita una política más bien de aumentar repentinamente los casos y de ir postergando el confinamiento e inclusive evitar que la economía, que tú citas ahí, la economía familiar, pues poco a poco se active. Entonces no hay confianza en el ciudadano. Yo creo que esa es la gran conclusión de este tipo de regímenes, ¿no? Donde no se apuesta al ciudadano, sino que se utiliza la pandemia como otro mecanismo de control social. Efectivamente, y aquí así se ha visto, ¿no? Porque tienes Ujú. a un presidente que un día dice una cosa y al día siguiente sus secretarios dicen otra cosa, ¿no? Les da muy poco juego literal. Tú imagínate en una pandemia lo que tú necesitas es estar escuchando a los expertos. Lo que tú Así es, necesitas es estar escuchando a la gente que sí sabe cómo enfrentarlo. No puedes politizar. Y aquí en mi país, como ocurre en Venezuela, como ocurre en tu país, todo se está politizando. Y así mientras se es, siga politizando y digas, es que estos recursos no se los voy a dar a los gobernadores porque me da exactamente lo mismo si los hospitales están funcionando o no están funcionando. Y mientras tu cabecita siga pensando también en la estadística, que aquí ya llevamos más de 2,000 personas muertas, esas son las cifras oficiales. Y tú sabes, Fabio, yo en las cifras oficiales de un gobierno comunista como el así es, señor, les creo muy poco. Muy así es, así poco. es. Te Es cuento su que política de Estado, ocultar la información, la desinformación. la desinformación. Entonces empiezas a ver las famosísimas fake news, la gente lleva y trae información y te dicen, oye, esto es correcto, esto no es correcto, será verdad esto. Y hay tanta información de la mano con desinformación que a veces ya no sabes ni qué creer, no sabes ni hacia dónde vamos. Pero bueno, Así creo que es. no te estoy diciendo nada distinto a lo que ustedes están viviendo y llevan viviendo ya por más de 20 años, Fabio, ¿correcto? Así es, así es. Y esto comenzó inclusive, te comento, Mariana, yo quizás aparente un poco más, pero yo tenía apenas 5 años cuando llegó el chavismo. No, te ves Y bebé, Fabio, te ves muy... gracias, gracias. Y particularmente el chavismo llegó en mitad de un desastre natural en uno de nuestros estados capitalinos y en ese primer momento hubo una iniciativa por parte del gobierno de los Estados Unidos, de aquella administración entonces, para precisamente colaborar con ayuda humanitaria. En México gobernaba el presidente Fox, México se estaba sumando a esta coalición de ayuda humanitaria y la primera respuesta de Chávez fue decir no. Politizó el desastre natural al punto que en aquel momento se estaba ejecutando una elección para cambiar la constitución, constitución que le otorgó, entre otras cosas, superpoderes a él como ejecutivo, y se prefirió, y por eso es que yo digo que la contabilidad de homicidios en el chavismo inició desde que inició el sistema. Se priorizó recuperar urnas electorales a salvar vidas en la tragedia o la bien conocida tragedia del Estado Vargas. Así que es una réplica, a mi criterio, y esto era parte de la otra pregunta, Mariana, analizar un poco cómo crees tú, evidentemente, si este enfoque que vemos en México, que vemos en Venezuela, es un enfoque cotidiano de regímenes populistas, evidentemente socialistas, pero también hay regímenes populistas que no se orientan tanto en las ideas socialistas, hay que decirlo, y le dan este enfoque a la pandemia o a cualquier tipo de desastre natural o situación, digamos, donde la noción humana es pensar primero en el primer derecho fundamental que es la vida y luego de último, pues, en el beneficio político o en la politiquería, como decimos los venezolanos. ¿Crees tú que en esta pandemia estamos viendo precisamente esos dos tipos de gobierno o inclusive estamos viendo una manifestación populista a su máxima expresión a lo largo y ancho del mundo? A ver, Fabio, yo creo que tenemos de entrada dos tipos, bueno, si nos vamos al lado opuesto, tenemos, es tan malo el populista de derecha como el populista de izquierda. Así es. Yo sí creo que en una pandemia tienes que dejar a un lado el populismo y ver cómo salvas vidas. Ya decías tú, el derecho a la vida es lo más preciado, el derecho a la vida es lo más importante. Y a mí sí me desespera cuando yo veo que le dan prioridad a otros proyectos. Aquí, por ejemplo, se están planteando 3 obras que los Uh -huh. expertos especialistas, llámale como quieras, pero la gente que sabe,
de las 3 obras faraónicas que está planteando el presidente de México, ninguna de las 3 tiene estudios de impacto ambiental, no tiene nada que te diga, que la sustente como obras que van en beneficio de los ciudadanos, pero hazte de cuenta que fueran de gran beneficio para los ciudadanos, pues las cancelas, Fabio. Estás hablando Así es, de millones así es. de pesos, las cancelas. Entonces, ¿qué es lo que hace un populista autoritario que dice aquí mis chicharrones truenan y yo hago lo que me da la gana? Decir, van las obras para adelante, le guste a quien le guste y no me importa que estemos en medio de una pandemia. Estamos, que es el caso de la refinería Dos Bocas, es el caso del Tren Maya y del aeropuerto en Santa Lucía. De los 3 proyectos, no haces uno, pero él dice, son mis proyectos del sexenio. Y enfrente tienes una emergencia sanitaria que va de la mano ya con una emergencia económica en la que tienes que presentar un proyecto porque tienes que rescatar a México, cosa que al día de hoy, te insisto, no ha pasado, ni creo que le pase por aquí. Te cuento que hace unos días, pues el presidente dispuso de Los Pinos, que era la casa en donde vivían los presidentes, él decidió irse a Palacio Nacional, según esto por austeridad, que de austeridad no tiene nada, porque irte, de estar en una casa con jardines y irte a un palacio, pero ya sabes, nada nuevo. Así Tú es. viviste a Chávez, padecen a un nefasto como lo es el narcodictador Nicolás Maduro, esa es la realidad de Venezuela, por eso a mí me siempre, y discúlpame que los tenga que tomar como ejemplo, pero siempre pongo el tema de Tranquila. Venezuela como ejemplo para que la gente se dé cuenta, para que la Así es. no Así diga, es. ay, es que Mariana, no, 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 métanse a las redes sociales, métanse a YouTube, vean los videos, vean cómo la gente se está muriendo de hambre. Personas Así que es. antes pues tenían cierto nivel de vida, olvídate, ya no lo tienen, ya no lo tienen. Y para ir, y si quieren comprar papel de baño, lo encuentran en el mercado negro, que son los mismos del gobierno los que manejan el mercado negro. Y si quieren encontrar toallas femeninas, pasta de dientes, lo que sea. Pero no lo dice ni Fabio ni Mariana, está ahí en las redes. Así es. Yo te quiero, Y solo particularmente quiero cerrar con... con esto, el tema de los pinos, Ajá. porque tú llévame, Fabio, porque yo me puedo aquí soltar, ¿ok? Y me detiene. Tranquila, tranquila. No, no, muy interesante. Pinos Esa es la idea. dispuso de Los Pinos para que los doctores duerman ahí. Completamente ridículo. Bueno, Los Pinos de entrada está a pocos pasos de muchos hoteles. Que los hoteleros, estoy convencida que en medio de esta pandemia, primero, no tienen turismo. Se podría así es. poner de muchos cuartos para que los doctores, enfermeras puedan descansar con dignidad. No en un cuarto a la cubana, las camas, baños que no tienen, que no sé cómo los vayan a improvisar, pero eso es lo que está pasando. O sea, está llevando en medio de una pandemia sus ideas socialistas, o como le quieran llamar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para contagiarlas? ¿O qué pretende? A mí se me hace increíble que estemos atravesando por esto en México y la mala suerte tuvimos de verdad que tengamos un presidente con este poco nivel. Literal, Fabián. A mí me da pena con la comunidad internacional. Eso Fabio, lo- lo- ah, es que se ¿Me escuchas? pasmó. Sí. Bueno, eso es lo primero que iba a decirte. Ya te escucho. Oye, Estamos Fabio, hablando desde un país socialista, así que discúlpame todos los errores de conexión. ¿Tú me escuchas? yo te escucho perfecto y sí, Perfecto, perfecto. cuando se quede plasmada la imagen, lo que voy a hacer es leer los comentarios. ¿Te late? Ok, listo, 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 perfecto, perfecto. Lo que te decía, Mariana, es que voces como la tuya las tenemos que multiplicar en cada país. Yo te digo, mira, como venezolano, en un principio, pues sí, uno agachaba la cabeza porque lo primero que asociaban a uno era, bueno, ¿y cómo está Chávez? Y luego, ¿cómo está el presidente que habla con pájaros, que Claro. intentan representar el espíritu del expresidente? Y, sabes, yo enfrenté esto haciendo mi maestría en el exterior,
con mis amigos extranjeros, con personas como tú, diciendo, no, miren, ustedes tienen que replicar lo que ocurre en Venezuela, porque si algo nos tiene que enseñar el caso venezolano, y por ahí veía una pregunta, les recuerdo a todos que la idea es que ustedes también nos hagan preguntas para llevar esta conversación junto a ustedes, es particularmente que los venezolanos no nos dimos cuenta que por creer que teníamos un Estado de Derecho medianamente estable, que por creer que éramos un país petrolero, nuestra economía iba a estar perfecta y entonces íbamos a estar y vivir siempre, digamos, cotidianamente, que por creer, y esta es una frase que para mí representa mucho, Mariana, que por vivir de Venezuela y no en Venezuela, pues entonces íbamos a salir no nos dimos cuenta que los peores, los malignos, aquellas personas que nunca han conocido el mérito, sino que precisamente han escalado a través del robo, la corrupción, en todas sus facetas, y que a partir de todo también se da en un aspecto muy esencial, Mariana, que es la ausencia de la familia, de los valores de la familia. Sea cual sea la realidad y sea cual sea el motivo por el cual haya habido una ausencia de familia, es ese el motivo por el cual la génesis del chavismo es el resentimiento. Es como el otro tuvo quizás un papá que lo atendió más o una mamá que lo atendió más. Y aquí no estoy hablando de razones socioeconómicas, ojo, estoy hablando de la mera institución de la familia, que sin importar el estatus económico, pues había un calor de hogar. A falta de eso se crea este resentimiento y particularmente lo que nosotros estamos viendo, Mariana, es que el caso venezolano, el modelo venezolano, se puede replicar en cualquier país. En los Estados Unidos, en España, lo estamos viendo. En cualquier país democrático hoy, este sistema se puede replicar. Y particularmente en el caso mexicano fue, y te lo tengo que confesar, la gran tristeza que sentimos los venezolanos en el momento en que Andrés Manuel López Obrador llegó. Y tengo que decir acá, y ojalá que mis amigos mexicanos estén, todos me decían, México no es Venezuela, a nosotros los cubanos nos decían, Venezuela no es Cuba, y así esto va a ser siempre como una especie de coro, y a fin de cuentas no nos damos cuenta que estos socialistas se meten en aquellas pequeñas cosas, le dicen a las personas lo que quieren escuchar, y poco a poco se pegan a la democracia y destruyen nuestras instituciones. Y ese es el gran temor en México, pero a su vez yo tengo la confianza, Mariana, de que ustedes tienen un caso vivo cerca como el venezolano para precisamente darle un parado, como sé que el Partido de Acción Nacional y como sé que otras voces que defienden la democracia lo han hecho desde el Parlamento, lo han hecho desde otros espacios, porque esta es la respuesta a una pregunta que hacían anteriormente, es no callarse, es no arrodillarse. Es una frase muy criolla que tenemos, es no doblarse para no partirse. La ética y los principios no se sacrifican a ningún precio. Y eso es algo que quizás en nuestros países creen que con ética no se vive o con ética no se come. Bueno, créanme que con ética no solo se vive y se come, sino también se garantiza futuro, porque esa es otra cuestión que le encanta a los socialistas, vivir del hoy. Claro. Y el vivir del hoy es un pensamiento de miseria y de pobreza, estimada Mariana. Completamente de acuerdo. Y mucho de lo que dijiste está ocurriendo en México. En estos momentos sí hay resentimiento. En cada uno de los mensajes del presidente, de muchos de su gabinete, te das cuenta que hay un resentimiento social que lo proyectan y que además lo contagian y que además lo Así es. despiertan. Lo despiertan en gente que dices tú, es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dividir a ricos y pobres? ¿Por qué hacerle creer a la gente que a los que por X o Y nacieron en tal familia es gente mala? ¿O por qué hacerle creer a los ciudadanos que los empresarios son veneno puro? Cuando en Así el es. país, Fabio, 8 de cada 10 empleos los genera un empresario. Y estamos hablando Así del es. pequeño empresario, del mediano, o sea, estamos hablando de la tiendita de la esquina, ¿no? Y los 5 empleos que genera. O sea, se ha generado tal polarización que tristemente hoy hay mucha violencia. Hay mucha violencia en todos los sentidos. Violencia en las redes sociales, violencia, sobre todo en las redes sociales, Fabio. No sé si a ustedes les toque, pero aquí los Sí, sí, bots sí, sí, así es, así pagada. Hoy es. decía el presidente, quiere investigar el tema de los bots. Y dices, bueno, está muy fácil. Es tu equipo y les estás pagando para ello. Entonces, si quieres, Así es. no le pagues a nadie para decirnos qué es lo que está pasando. Y me gustaría leer porque veo aquí algunos amigos, Fabio. A Sí, ver, sí, sí, adelante. si Claro no que hay sí. problema.
Ahorita, saludos, bueno, a todos, Alberto, saludos, Regina Gándara, gracias por conectarte, Mike, Juancho, Jerry, Coyo, gracias, Coyo puntualmente está todos los miércoles. Irma, saludos, Ricardo, Posi, saludos, hasta Italia, un abrazo, es un buen amigo de la IDC en Italia. Romaín, Excelente. saludos hasta el Perú, gracias por conectarte. Tere, también, siempre firme. Luis, gracias. Rose, gracias. Vianey. Qué gusto, Lucas. Un saludo hasta Argentina. AMLO es amigo de Maduro, efectivamente, de Maduro y también de Evo Morales. Aquí lo recibieron con bombo y platillo. Y a Así Maduro, es. Fabio, tú recordarás que en el Congreso no logró ir a la toma de protesta del presidente porque desde el PAN con mucha firmeza Así dijimos, es. no pasa un dictador, no entra un Así dictador es. al Congreso, Y afortunadamente. esa tiene que ser precisamente la política, Mariana. Ahí inclusive veo que creo que es un buen amigo mexicano, uno de tus seguidores, estoy seguro, que me preguntaba directamente qué consejos le daría yo a la oposición mexicana. Y yo con esto quiero ser súper transparente, Mariana. Mira, Venga. lo más importante, lo que yo decía antes, los valores y la ética. En el momento, mira, bien sea en el PAN, bien sea en cualquier otro partido, que se ponga en duda esos valores y esos principios y Esa se de vendan. Jamaica, Fabio, no es vino tinto. Qué bueno, qué bueno. De Jamaica. Y en el momento en que se ponga a duda eso, en el momento en que ustedes, las personas que están dispuestos a enfrentar este sistema firmemente, apegados a sus valores, a sus principios, pues tienen que hacer a estas personas a un lado. Porque yo te lo tengo que decir como joven venezolano. La gran demora que hemos tenido en Venezuela, particularmente para salir de este sistema, es que fue un sistema que no solo contaminó las instituciones políticas, sino que compró partidos políticos, medios de comunicación, empresarios, iglesias, templos, sinagogas, o sea, esto fue, y estamos hablando de una realidad también similar a la de México. ¿Por qué? Porque son estados que, mal que bien, su economía depende, entre otras, del petróleo. Estamos hablando de uno de los recursos que mayor se transa en el mercado, pero hablémonos muy claro, Mariana, en nuestros países, el recurso que más mueve la economía es la droga. Y esa es una gran realidad. Y eso termina siendo entonces el recurso que más beneficia a quién? A las mafias que se instalan en estados, en municipios, y a las mafias a su vez que desde esos estados y municipios empiezan a controlar el resto del país. Así que mi consejo a la oposición mexicana es sobre todo firmeza y apego a los valores, y en el primer momento en que haya una mínima duda, Mariana, pues enfrentarlo, porque yo creo que ese fue el gran problema, insisto, la gran demora que tuvimos en Claro. Venezuela. Y cuando nos dimos cuenta muchos, ya era muy tarde. Y por eso es que hoy por hoy ustedes en México escucharán muchos escándalos y dirán, bueno, pero este no era un diputado opositor, pero aquel, bueno, particularmente eso es lo que ocurre en sistemas criminales y mafiosos como estos. Te empiezan a amenazar, uno es directamente, mira, si no aceptas esto, pues Claro. entonces desaparezco a tu esposa, pero otros inclusive pues lastimosamente, ni siquiera es que se rinden, es que voluntariamente empiezan a cooperar y cohabitar con el sistema. Acabas de decir la palabra clave, Fabio, cohabitar con el sistema. ¿Cómo puedo llevar la fiesta en paz? Y llevar la fiesta en paz literalmente significa empinar a tu país a la desgracia. Yo veo a Así muchos es, amigos, me atrevo a decir, que están hoy con López Obrador y que digo yo, Dios mío, yo sé que esa persona no piensa de esa manera. Y los ves, de cierta forma, acomodados. Y hay algunos panistas incluso, que fueron panistas en su momento, que se pasaron al partido de López Obrador por tener una posición, por tener una chamba, por estar sí, tranquilos, porque además el régimen no se mete con los que están con ellos. O sea, tú puedes así ser es, corrupto, pero si eres uno de ellos, no eres corrupto, dejas de serlo. En ese momento te quitan así el es, y te santifican. Eso es lo que está pasando en México. Y por eso es tan importante el rol de la oposición. Por eso es tan importante, utilizo otra frase tuya, Fabio, no arrodillarse. así es, Fundamental no arrodillarse. Y ese es un llamado a los medios de comunicación, a los empresarios, a la clase política, a todos los que en algún momento determinado terminan diciendo a veces
híjole, pues para llevar la fiesta en paz, lo dejamos pasar, ¿no? Y vimos a los empresarios, por ejemplo, apoyándolo para comprar boletos de la rifa del avión, y vemos a los Así es, sí. empresarios, Terrible, terrible, terrible. cuando ni es rifa, ni hay avión, porque el avión ni nos pertenece. Entonces, es caer en su juego y ayudarle a su juego. O ves también a los empresarios que dicen sí a obras que saben que no tienen ningún beneficio para la gente y que jamás van a recuperar el dinero invertido, que va a ser un elefante blanco, una obra faraónica que sirve para poco, y tampoco dicen nada. ¿Por qué? Porque les van a dar el contrato, ¿no? Entonces, en ese momento ya cohabitas, ya te estás viendo beneficiado, ya no hay problema, ya estás con él. El problema es que cuando se acaba el dinero, cuando ya no creen en ti en ningún país del mundo, cuando nadie está dispuesto a darte un centavo para que te sigas endeudando, en ese momento empiezan los problemas serios. Y Así es lo que es. en Venezuela, que la gente se empieza a ir y que pasa la desintegración familiar, que es dolorosísima. Yo tengo muy buenos amigos que tienen a su familia en diferentes continentes. Dices tú, soy privilegiada de poder estar aquí con toda mi familia. Y Así ellos es, así que es. también en su Y momento... terminamos siendo una minoría, terminamos siendo, yo te cuento mi caso, lo contabilizo en las Navidades, eran mesas de hasta 40, 45 personas, y hoy en Venezuela estamos tres, mi papá, mi mamá y yo, mi hermano también migró, y es la realidad de muchísimas familias venezolanas, e insisto, nada de esto es, ay, qué casualidad que en México esto es así y en Venezuela es así, esto es un guión, y a mí lo que más me preocupa del tema venezolano, querida Mariana, es que si tú te pones a analizar un poco filosóficamente hablando la revolución bolivariana, en este invento del socialismo del siglo XXI, ellos toman algo de Mao, toman algo del nazismo y el fascismo, toman algo del libro verde de Gaddafi, toman evidentemente algo de la revolución cubana y por supuesto de la propia guerrilla en su esencia regional, ¿no? Porque es no solo la guerrilla colombiana, cuál fue la realidad del frente el faribundo en El Salvador, por ejemplo, cuál fue inclusive la realidad muchas veces de estos grupos o carteles en México. Y a fin de cuentas hicieron este cóctel peligrosísimo, pero que si tú te pones a ver, esto es lo peligroso, funciona. Porque el chavismo lleva 21 años en el poder. Y esto es lo peligroso. Y este es mi mensaje que yo no solo te quiero transmitir a ti, sino a todos los que están conectados en sus países. Es lo primero que yo le digo a los venezolanos en el exterior. Alerten que lo que ocurre en Venezuela se puede replicar en cualquier país. Y Estás de hablando, nuevo, desde Estados Unidos hasta Australia. estás hablando de más de 2 generaciones. A mí me Así dicen es. que van a permanecer aquí por 20 años y bueno, ya te hiciste viejo. ¿Me Así explico? es. O Así es. sea, ya tu edad productiva ya la rebasaste. Bye. Y eso es lo preocupante. Por eso hoy llevan 1 año y fracción en el poder. Por eso hay que hacer algo. Y esta pandemia también que nos sirva para reflexionar, para abrir los ojos, Totalmente. para ver la manera en la que van conduciendo un problema tan grave como es una pandemia y salvar vidas. A mí me da mucha Así tristeza es. escuchar al presidente de México decir que hay cupo en los hospitales, que no pasa nada, que todo está bien. Cuando yo he tenido gente cercana que sus familiares han muerto por el Uh -huh. COVID-19 y que te dicen no me daban respuesta, nos entregaron las cenizas 3 días después de muerto, 4 días después, y dices, qué sensibilidad, qué humanismo tiene este gobierno, es nulo. Lo único que les preocupa es la estadística y cuando un gobierno se preocupa por la estadística, se preocupa por la encuesta, por la popularidad, vamos muy mal. Entonces, en Así es. este momento, Completamente. algunos dicen, ay, es que ya no hay que hablar de esto, el tema de la pandemia, es esto terrible. Sí, sí, es terrible, pero es una realidad que estamos viviendo y que no sabemos, Fabio, cuánto tiempo nos vaya a durar. Así es. Mi punto de Así vista, es. la pandemia y el COVID-19 llegó para quedarse. Hasta que se encuentre una cura, hasta que se tiene que probar y se tienen que hacer muchas cosas. Pero llegó para quedarse. Y es momento de reflexionar, de voltear a ver lo que ocurre en Venezuela, de voltear a ver lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en muchos países en donde las cosas no se han hecho correctamente. Pero para Así mí, es. el país de ejemplo
tristemente es Venezuela y no sabes, tengo muy buenos amigos venezolanos que quiero muchísimo y quiero que sigamos leyendo, Fabio, si Sí. no tienes inconveniente. Los solas Inclusive no, hay una pero los pregunta que me parece muy venga. interesante. Alfonso Bolívar, un gran amigo desde Miami, particularmente hace la pregunta en relación a los militares mexicanos, porque esa fue otra de las grandes cuestiones que hizo el chavismo apenas llegó. Chávez habiendo sido de la Fuerza Armada, pero siempre lo digo, el último de su promoción, o sea, la persona que no hallaban cómo sacarlo de la Fuerza Armada venezolana y por piedad de un profesor, porque esa historia es cierta, pues ahí dejaron que esa persona que no contaba con el mérito pues fuese ascendiendo. La primera medida que él toma como comandante de las Fuerzas Armadas, como jefe de Estado, es invertir el orden meritocrático. Entonces, quienes eran generales prácticamente quedaron reducidos a cadetes y quienes eran cadetes subieron a general. Y es prácticamente la lógica que describe este sistema, porque lo mismo hicieron con PDVSA, lo mismo han hecho con todo el país y por eso es que entonces los menos capacitados están al frente y adicionalmente son los nuevos ricos, lo que nosotros llamamos esa nueva gama rica. ¿Cómo es esta relación, Mariana, en términos de la institución, es decir, la Fuerza Armada en México? Esto es algo que a mí me parece muy interesante y bajo tu análisis, ¿crees tú que esta misma política socialista se está replicando en México en la manera de coaptar a las Fuerzas Armadas mexicanas? Mira, yo quiero decirte, yo siempre he respetado a las Fuerzas Armadas, por supuesto que estoy en esa sintonía, pero sí te quiero compartir que hoy vemos al presidente de México, que a mí me genera mucho ruido, les está otorgando que ellos construyan las obras, Mm, ¿no? Cosa que no pasaba en el pasado, que ellos construyan las obras. Eso por un lado. Por otro lado, no se les está dando buen trato cuando tú los ves en algún estado de la República combatiendo al narcotráfico, en X operativo, no sé, el del hijo del Chapo, te dabas cuenta que ellos estaban haciendo su trabajo y que el presidente les daba otra instrucción, ¿no? Así como se ve que dio otra instrucción porque soltaron al hijo del Chapo, esa es la realidad, así es. ¿no? Seguramente lo escuchaste en las Sí, sí, noticias. sí, 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 claro que Entonces, sí. yo creo que, claro que están tratando de cooptar a las Fuerzas Armadas, estoy segurísima, porque sé cómo trabajan, porque sé que tienen el ejemplo de países como Venezuela, pero yo espero que nuestras Fuerzas Armadas no lo permitan, Fabio, porque para los mexicanos las Fuerzas Armadas son toda una institución que Así es. respetamos profundamente. En su momento, los expresidentes, tanto Peña Nieto como Felipe Calderón, como Vicente Fox y los gobiernos del PRI, siempre respetaron a las Fuerzas Armadas y se les daba su lugar, ¿no? Y a este gobierno, pues lo vemos, es un gobierno sin rumbo, en ese sentido, o sea, sin rumbo porque no respetan las leyes, porque no tienen proyectos específicos que yo te diga ahorita, ya hicieron este proyecto y les salió de maravilla. No, lo único que ellos traen, el rumbo, ¿no? O sea, lo único que sí traen en este momento es ver de qué manera ganamos el proceso electoral en el 2021 y podemos permanecer en el poder. Así es. Esa es Y la no, lógica o sea, típica. es un rumbo hacia allá, o sea, rumbo negativo, pero no un rumbo en el que podamos y quepamos todos los mexicanos. Eso Ujú. es lo No, preocupante. y la lógica es netamente maquiavélica. El fin es preservar el poder a costa de cualquier medio. Exactamente. A, a costa de cualquier medio. Y te digo que ese es otro consejo entonces que yo quiero compartirles. Cuidar esa institución y sobre todo a los familiares de la Fuerza Armada. Yo insisto, yo creo que acá hay un trabajo de la familia muy importante, porque nosotros también, yo te digo, mira, tengo una foto mía de pequeño disfrazado de militar en Venezuela. Era un honor dirigirse a un oficial como oficial. Eso se ha perdido en Venezuela porque fue una política de Estado, destruir a nuestra Fuerza Armada institucional y aquellos que juraron defender la nación. Y esos primeros que juraron le dijeron a Chávez en el año 2002, hey, nos estás mandando a sacar tanques para reprimir una manifestación eh, libre, con todos los derechos de la Constitución. No, hasta aquí llegamos contigo. Evidentemente, luego de que Chávez volvió al poder, en esos 4 días bastante intensos en Venezuela, pues con mucha más, digamos, intensidad, aseveró su control sobre la Fuerza Armada y bueno, tenemos el resultado que hoy tenemos. Y si hay algo similar y hay que tener mucho cuidado, Mariana. Hoy
la Fuerza Armada, los principales generales en Venezuela controlan las minas de oro. O sea, cada mina de oro en Venezuela tiene el apellido del general, comenzando por el ministro de Defensa. Y Chávez precisamente comenzó otorgándoles porciones económicas. Tú vas a controlar esta parte de la refinería tal, tú vas a controlar este puerto, tú vas a controlar la oficina de tributos, y poco a poco entonces malacostumbró al militar que Claro. está de una u otra forma acostumbrado, digamos acostumbrado en el sentido que ese es su servicio, o sea, esa es su profesión, al cuartel, a la dinámica militar, a ser una especie de empresario corrupto. Porque no es que se lo ganó con su mérito, sino que yo te impuse esto, ahorita tú sacas el máximo beneficio. Y si tú quieres sacar algo para ti y tu familia, hazlo, no hay ningún problema. Claro. Y así se han generado estas grandes corporaciones mafiosas que terminaron por destruir nuestra institución militar, digo. A ver, Fabio, quisiera, Margarita Pérez Cuellar, gracias por conectarte. Al presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, también, saludos. Alicia Un Carlos, abrazo. saludos. Mari G del C, saludos. Dice Tere, estamos hartos de tanta corrupción, mentiras y pocos resultados. Cristian Basurto, José María, gracias también. Todos los miércoles José María está con nosotros. Orlando, se requiere profesionalismo en la política y en la administración pública, por eso el rezago ha aumentado, todo se ha politizado, efectivamente. Los estoy tratando de hacerlo muy... Arnulfo Valdivia, saludos Arnulfo, fue embajador de México en Colombia, y ya se quedó en Colombia condenado, le gustó Fabio Colombia. Cristian, venezolano amigo, saludos hasta Venezuela también, un buen amigo de hace muchos años. Marianto, trato de ir más rápido. César Martínez, le va a mi equipo, Fabio, al Cruz Azul. César, saludos. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 comenta los partidos de fútbol del Cruz Azul, o sea que sufre mucho porque hemos perdido varias. Bueno, nos saludan también aquí de Vente, Canadá y algunos otros lugares, gracias a Vente. Saludos a María Corina Machado, Fabio. Con todo gusto. Mándale un gran abrazo de mi parte, igual a Pedro, que es el encargado de la parte internacional del partido. Así es. Un abrazo de mi parte. Con todo gusto. Bueno, hay aquí varias, lo más triste es que en México como en Venezuela la oposición está dividida, nos dice Gabriel, saludos a Héctor, la ética y los valores, efectivamente. Muchas gracias por todos sus comentarios. Anabel, Roger, un saludo hasta Washington, un amigo ecuatoriano, un placer que estés aquí. El resentimiento social y el odio son la principal arma de los socialistas. Mi conclusión es desconfiar de todo político que te ofrezca fórmulas mágicas y sobre todo los que te ofrecen besos y abrazos. Estás hablando del mío, qué horror. Al final los besos y abrazos... Y del mío también. Ya sé, qué tristeza. Los facturarán al pueblo a un costo inimaginable, no solamente dinero, se lo cobrarán destruyendo sus economías, tal cual. Así es. Tomás, venezolano también, gracias. Patti, también gracias por conectarte todos los miércoles. Bueno, Alfonso Bolívar aquí también nos... el consejo para los políticos mexicanos, hablar con los militares, defender el Estado de Derecho. Si dejan que AMLO corrompa a los militares, México se va a ir a la... Dilo tú. A la chin, ya saben que a la chin. Utilizó, pero tiene toda la razón. Bruno, gracias por escribirnos. Bruja, gracias. Viva México, claro, y viva Venezuela también. Luis, así es. Que estés aquí conectado, te mando un abrazo muy, muy sentido y con mucho cariño. Tristemente es un gran amigo que su padre murió por COVID-19 hace unos días. Ay, el más cordial sentido pésame. Ya sé, es el caso que platicaba hace un momento. ¿Quién más? Bueno, Charlie, es cierto, mi abuelo era contraalmirante de la Marina, era un mega orgullo para toda la familia. Charlie es venezolano también, que reside en México. Así es, un abrazo, Charlie. Sí, sí. Y esa es la Fuerza Armada que recuperaremos. Juanma pregunta, saludos Juanma, es un periodista muy reconocido aquí en mi país, Fabio. Gracias Juanma por conectarte. Ay, gracias a todos por sus comentarios, por estas ganas de participar, por hacernos tantas preguntas y comentarios, ¿no, Fabio? Así es, así es. Y ya precisamente, no solo unirme al agradecimiento, Mariana, recordarte que, bueno, Vente Venezuela
es tu casa y la casa de todos aquellos mexicanos que alzan la voz, no solo en la democracia global. Yo siempre digo, Mariana, y quizás esta puede ser una de las reflexiones que demos los dos antes de finalizar la conversación, que los demócratas, quienes defendemos la libertad y vemos la libertad como un todo, ¿no? No es como algo fraccionado, es, bueno, no puedo hablar mi opinión política, pero sí puedo competir libremente, porque entonces estaríamos hablando de esos sistemas que preponderan las libertades económicas por encima de las libertades políticas, sino la libertad como un todo, que nosotros nos tenemos que unir más. Es increíble, y te lo digo, Mariana, muchas veces las iniciativas, tú, desde los asuntos internacionales de tu partido, uno quiere manifestarse en favor de la defensa de la democracia en Ecuador. Vamos a reunir firmas los demócratas de la región. Y quizás muchas veces nosotros ponemos peros. No, es que a mí no me gusta esto, porque tú sabes que en vez tú ves en parte los comunistas como inmediatamente pareciera que tuviesen un grupo de WhatsApp o no Ah, sé en qué ya sé, aplicación y digan, vamos a apoyarnos. Y tú tienes 50.000 estoy firmas de comunistas en todas partes del mundo uniéndose en un solo coro. Yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer nosotros, los demócratas a carta cabal, quienes defendemos la libertad, que nos tenemos que unir y salir en defensa. En México, tarde o temprano va a ser que se vulneren los estados de derecho de sus países vecinos y de la región, y siempre salir en esa protección de nuestras democracias. Por eso créeme que, y siempre lo decimos en 20 Venezuela, una vez exista y recuperemos nuestra democracia, tengamos una nueva Venezuela, la política internacional de ese nuevo gobierno de Venezuela tiene que ser inmediatamente romper relaciones con todo régimen autocrático y a su vez clamar la liberación de esa sociedad. Y esto va desde China con su superego comercialista, y estamos viendo lo que han promovido, hasta inclusive otros regímenes con más o menor déficit de democracia, como le gusta llamar a algunos. Nosotros tenemos que, si de verdad conquistamos una sociedad libre, pues encargarnos también de exportar la sociedad libre y ayudar a esos hermanos en donde se encuentren a recuperar su libertad y su democracia. Mira, Fabio, suscribo lo que aquí has dicho. Yo sí creo que tenemos que trabajar mucho más en equipo. Ellos se organizan perfectamente en torno al foro de Sao Paulo, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Y se organizan Así es. y sacan comunicados. Y para los que no sepan, el foro de Sao Paulo es una reunión de, pues, de puros del estilo, para hablarlo. Así es, de puros criminales. Vamos a ponerle el adjetivo correcto. Maduro, Evo Morales, López Obrador y dirigentes que se reúnen porque ellos lo que quieren es combatir la democracia, derrocar la Así es. democracia. No quieren Estado de Derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se respeten las leyes, quieren sus propias constituciones. O sea, la ley como a mí me convenga, la ley como yo la quiera, ¿no? Y se quedan en la silla presidencial el tiempo que les da la gana, muchos de ellos hasta que se mueren. Entonces, Así es. creo que tenemos que trabajar en torno a todos los que coincidimos, que además somos mayoría, en ese modelo de democracia, de respeto a los derechos humanos, de respeto a las libertades. Tenemos que trabajar de la mano. Los comunistas, y bien lo escriben por aquí, se unen y la oposición democrática no se une, y tenemos que hacer lo mismo. La Así oposición es. democrática tenemos que reunirnos y comprender que lo más importante es la persona humana, que si estamos en política es para fortalecer a cada familia, para que a cada familia se le respeten sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un empleo digno, el derecho a la educación. Ustedes díganme si Evo Morales, si Maduro y la lista de personajes nefastos de América Latina y del mundo respetan todos estos derechos. Así Entonces, es. creo que tenemos que hacer muchas reflexiones e involucrarnos mucho más. Y aquí nos dice Gladys, ese es el gran reto, la unidad. Completamente de acuerdo. Y por aquí Así es. saludaron, Así es. Fabio, también de Italia y de algunos otros lugares para que no te olvides. Sí, sí, sí. Conectados, bueno, muchísimos de Sí, nuestros equipos. De por igual aquí. forma, los pongo a disposición. Nos interesa y esta unidad es en todos los sentidos. Y desde ya te extiendo esta invitación, Mariana, a las comunidades que ustedes tengan organizados en el exterior, de mexicanos en Italia, en España, en donde se encuentren, que alzan la voz, que defienden el Estado de Derecho mexicano y la libertad
en México, ponerlo en contacto con nuestros equipos, más allá de una lucha partidista, insisto, esto es una lucha ciudadana, es una lucha del ser humano. Yo siempre digo que el ser humano nació libre, bajo inclusive cualquier credo religioso, sea Alá, sea Yahvé, sea Dios, nos concebieron libres y el ser humano nació y debe morir en libertad y precisamente esa es la garantía que muchos que entendemos esto así debemos preocuparnos por unir. Así que todos nuestros equipos, Mariana, a disposición no solo del Partido de Acción Nacional, sino de aquellas también asociaciones de mexicanos en el exterior que se organizan particularmente para siempre elevar su voz. Así que cuenta siempre con 20 Venezuela, con 20 Mundo, y te agradezco muchísimo estos minutos, disponible y encantado para una próxima plática con Flor de Jamaica, yo con agua o como sea el Sí, formato, tú me me parece muy dices. bien. Me Y parece. gracias a través de ti a todos los mexicanos que han abierto su país, sus casas a los cientos de miles de venezolanos que llegaron a México con miras a contribuir no solo a su crecimiento personal, sino también al crecimiento de México. Estoy seguro que más temprano que tarde, Gracias a ti. querida Mariana, Gracias nos a, abrazaremos en libertad. gracias a ti porque eres un joven aguerrido, valiente, con fuerza y se requiere también de mucho valor para decir dentro y levantar la voz dentro de un régimen como el de Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Gracias, Es de gracias. verdad, más voces como la tuya. Gracias. Y como la tuya. Muchísimas gracias, querida Mariana. Muchísimas a todos, gracias a las personas que se conectaron. Y bueno, siempre atentos por esta red social para ir contribuyendo e informando mucho más, particularmente a los venezolanos en el exterior, pero sobre todo a los demócratas del mundo. Gracias, Mariana, y un abrazote Gracias. hasta México. Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Fuerza Venezuela. Y viva México. Gracias. México libre y sin AMLO. Sea, sea. Un abrazote. Cuídate mucho.